Vamos a estudiar el tema de régimen permanente ante señales sinusoidales. Cuando excitamos un circuito que tiene resistencias, inductores y capacitores o fuentes dependientes con una señal sinusoidal, todas las variables del circuito van a tener el comportamiento sinusoidal. Cuando vimos el régimen transitorio, que hablábamos de cambios bruscos en los circuitos, siempre tomamos en cuenta de que había un primer régimen transitorio mediante el cual el circuito se acomodaba a los cambios bruscos que hubiera, y después el circuito quedaba funcionando con un régimen permanente que cuando nosotros lo vimos eran señales DC, eran señales constantes. En este caso nosotros no vamos a estudiar el régimen transitorio cuando el circuito se adapta a una entrada brusca de una señal sinusoidal o a un cambio de conformación, sino que vamos a estudiar el régimen permanente ante señales sinusoidales. Por eso todas las señales que se obtengan en el circuito, todas las corrientes y todos los voltajes van a ser sinusoidales, como es la excitación. Y la frecuencia de esas sinusoides de cada variable van a tener la misma frecuencia, según cómo está excitando la fuente del circuito o las fuentes del circuito, que pudieran ser de distintas frecuencias, pero ya veremos más adelante. En el caso de que tengamos fuentes de distintas frecuencias, entonces habría que aplicar superposición a ver cómo se comporta el circuito ante cada una de esas fuentes de distintas frecuencias. Primero vamos a hacer un breve repaso de números complejos. Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria que se puede graficar en el plano complejo. Lo podemos representar mediante esos dos números, parte real y parte imaginaria, o lo podemos representar mediante el módulo del vector o el tamaño del vector y el ángulo que tiene con el eje real. Entonces la forma binómica será parte real y parte imaginaria, que se relaciona de esta manera con el módulo y el ángulo. La parte real es el módulo del vector por el coseno de θ y la parte imaginaria es el módulo del vector por el seno de θ. En forma polar, entonces estaríamos representando, esta es una de las maneras que más vamos a usar, estaríamos representando el módulo con el ángulo solamente, donde ese módulo pues se calcula por teorema de Pitágoras como la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y el ángulo se puede calcular como tangente a menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Otra forma de expresarlo es mediante la forma exponencial por el teorema de Euler, donde podemos decir que la amplitud por e a la j θ va a ser el módulo por el coseno de θ más el módulo por el seno de θ por j. O sea, aquí está la parte imaginaria y aquí está la parte real. Podemos expresar entonces el número imaginario como a, que es la amplitud del vector, por e a la j θ, donde θ es este ángulo. Las operaciones, cuando vayamos a hacer suma y resta de números complejos, es recomendable hacerlo en forma binómica, si lo estamos haciendo en papel, porque es directo el sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Mientras que si vamos a hacer multiplicaciones y divisiones, es recomendable hacerlo en forma polar, porque en forma polar hacemos, cuando es multiplicación, módulo por módulo y sumamos los ángulos. Cuando es división, entonces sería módulo entre módulo, el resultado final, y el ángulo final sería θ1 menos θ2, el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Entonces, en el circuito vamos a tener excitaciones que van a ser sinusoidales, pueden ser senos o cosenos, pero van a tener esta forma. Por ejemplo, una fuente de voltaje sinusoidal va a tener esta marca diciendo que es un voltaje sinusoidal, va a tener una amplitud, una frecuencia y un desfasaje. Igual para la corriente, una amplitud, una frecuencia y un desfasaje. Aquí tenemos la representación de una sinusoide. El desfasaje, si está sumando el ángulo de desfasaje, podemos trasladar la función seno hacia la izquierda y entonces nos quedaría de esta manera. Este tiempo de desfasaje
para graficar la sinusoide en el tiempo, es equivalente a el ángulo en radianes, este ángulo phi en radianes, entre omega, que es la frecuencia angular. La frecuencia en hertz va a ser 1 entre el periodo de la sinusoide, y omega es igual a 2πf. Omega es 2pi en radianes entre el periodo, que es lo mismo que 2πf. Es posible que necesitemos también ver la equivalencia entre seno y coseno. Sabemos que el seno se puede expresar como un coseno si desfasamos el coseno en pi medio. Aquí está el seno en azul y el coseno en rojo. Si el coseno lo desplazamos pi medio, se convierte en un seno. Y lo mismo vemos con el seno. Si lo desplazamos pi medio hacia la izquierda, si el seno lo desplazamos pi medio hacia la izquierda, obtenemos el coseno. Es posible que en un circuito o en un problema tengamos algunas variables expresadas en seno y otras expresadas en coseno, entonces va a ser útil transformar unas en las otras para tener o todo en seno o todo en coseno. Entonces el concepto de fasor, que nos va a ser muy útil, va a ser el siguiente. Si tenemos una señal, por ejemplo, tenemos un voltaje sinusoidal que está expresado con una amplitud seno de omega t más phi. Nosotros vamos a construir un vector complejo cuya parte imaginaria sea esta que nos están dando y que tenga una parte real equivalente. Por ejemplo, aquí le vamos a colocar al fasor, le vamos a colocar que su parte imaginaria sea el voltaje con el que yo estoy trabajando, y le vamos a colocar una parte real que en vez de ser seno va a ser coseno. Entonces, estas dos partes van a formar un vector complejo que va a estar rotando. ¿Por qué? Porque como esta proyección, esta parte real está en función del tiempo, esta parte real va a tener distintas amplitudes en el tiempo y la parte imaginaria va a tener distintas amplitudes en el tiempo, entonces eso se interpreta como que este vector complejo va a estar rotando. Este es el fasor con el que nosotros vamos a trabajar. Un vector que tiene amplitud b sub m y tiene desfasaje phi, cuya parte real es un coseno y cuya parte imaginaria es un seno. Entonces nosotros partimos de esta función y le inventamos una parte real para construir el vector, el fasor. Y si nosotros estuviéramos trabajando con un coseno en vez de un seno, entonces tuviéramos que inventarle una parte imaginaria para poder construir este fasor y trabajar con el fasor. Trabajar con el fasor va a ser más cómodo matemáticamente. Entonces uno trabaja, le inventa la parte real o la parte imaginaria, dependiendo si lo que tenemos es coseno o tenemos seno, como valores iniciales. Creamos el fasor, trabajamos con él y después a lo último, cuando vayamos a reportar los resultados, tenemos que reportar solamente la parte real o solamente la parte imaginaria. O sea, reportamos el coseno o el seno. Lo vamos a ver con un ejemplo más adelante para que quede más claro. Aquí está. Vamos a construir un fasor con una parte real y una parte imaginaria. El fasor, ese fasor, en la forma como está construido con coseno y con seno, nosotros podemos expresarlo en función de la exponencial compleja por el teorema de Euler, y una manera en la que la vamos a ver muy frecuentemente va a ser así nada más: la amplitud del fasor con el desfasaje. Fíjense que este desfasaje es un desfasaje inicial. En realidad uno está pintando el fasor en el tiempo t igual 0, pero este fasor está girando. Aquí en esta figura pueden ver tres fasores, donde uno de ellos es la suma de los otros dos. El morado es la suma del fasor azul con el fasor rojo, y ven que ellos están girando, y a medida que van girando ellos tienen señales en la parte real, en el eje real, y van a tener señales que están generando en la parte imaginaria. En este caso solamente estamos viendo la parte real.
Entonces esta parte real es la con la que uno trabaja los senos y los cosenos. Con esos senos y cosenos construye estos fasores y trabaja con los fasores. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el fasor azul adelanta al fasor morado y al rojo, que va adelante, en la rotación va adelante. Y si ustedes le hacen seguimiento aquí a este puntico azul, ven que el puntico azul lo están siguiendo el morado y el rojo. Entonces, en el tiempo, aparece primero el pico azul y después es que aparece el pico morado y el pico rojo. Aquí lo vemos en una gráfica en función del tiempo. Aparece primero el pico azul, después el pico de la onda morada y después el de la roja. Entonces la terminología es decir que el fasor morado y el rojo siguen al azul, o que el azul está adelantado respecto al morado y al rojo, o que el morado y el rojo atrasan al fasor azul. Más adelante volvemos a recordar también esa terminología. Aquí está el valor máximo del fasor azul se alcanza en el tiempo, se alcanza primero que el del morado y que del rojo. Entonces el azul adelanta al morado y al rojo. Vamos a ver cómo se aplican estos conceptos en un capacitor, cómo son los fasores voltaje y corriente en un capacitor, y de una vez introducimos el concepto de impedancia, que es la relación entre el voltaje y la corriente expresados en fasores. Primero lo vemos en el tiempo. Como ya nosotros hemos trabajado con el condensador, la ley que gobierna el comportamiento del capacitor, vamos a hacer un análisis en el tiempo suponiendo que el voltaje en los extremos del capacitor es un coseno. Si tenemos que el voltaje en los extremos de un capacitor es un coseno, la corriente se obtiene multiplicando por C y derivando el voltaje. Entonces hacemos esa operación. Derivamos esta función, multiplicamos por C y derivamos esta función, me queda B sub M, la derivada interna que es W y la derivada del coseno que es menos seno de omega t. Entonces, podemos expresar, como lo habíamos dicho ya en las láminas pasadas, este seno lo podemos expresar en función de un coseno, podemos transformarlo a un coseno sumando pi medios al coseno. De paso, esto es un menos seno, pero ustedes pueden chequear que esta equivalencia es la correcta. Aquí tenemos dibujada cómo sería entonces en un capacitor la corriente. Aquí tenemos el voltaje, va a ser un coseno, que es el azul. El voltaje es un coseno. Y entonces la corriente sería un menos seno, o lo que es lo mismo, un coseno de omega t más pi medio. Sería un coseno desplazado hacia la izquierda en pi medio. Entonces la corriente adelanta el voltaje en un capacitor en un ángulo de pi medio o de 90 grados. Vamos a hacer ahora el análisis de la misma el mismo problema, pero con fasor. Vamos a utilizar el concepto de fasor. El concepto de fasores me decía que si yo tengo un coseno, le voy a inventar una parte imaginaria con seno para construir un vector completo, un fasor, que ahora su parte real es la señal con la que yo estoy trabajando y su parte imaginaria se la inventé adecuadamente para construir un vector, un fasor completo. Aquí está, sería entonces un fasor con amplitud B sub m, E a la j omega t, no tiene ningún desfasaje y se expresa así, solamente la amplitud con el desfasaje que es 0 grados. ¿Cómo sería la corriente? Tendría que multiplicar por C y derivar este voltaje. Multiplico por C y derivo este voltaje, me da B sub m, la derivada interna va a ser j omega y la misma función exponencial E a la j omega t. Aquí está, j omega y E a la j omega t. J es lo mismo que E a la j pi medio, porque E a la j pi medio es coseno de pi medio más j por seno de pi medio. Como el coseno de pi medio es 0, j es igual a E a la j pi medio. Lo pueden verificar ustedes allí en un papel si escriben la ecuación. Agrupo estos términos
aquí, y puedo expresar esto en la forma habitual en que nosotros lo vamos a hacer, que es con la amplitud del fasor y con el ángulo, que va a ser pi medios, o lo que es lo mismo, 90 grados. Ahora, la impedancia ya la estamos definiendo con esta cuenta que estamos haciendo aquí, con esta expresión. Va a ser la relación entre el voltaje y la corriente trabajando con fasores. Va a ser el equivalente a lo que antes era la resistencia, que es voltaje sobre corriente, pero en este caso estamos trabajando con números complejos, entonces esta impedancia va a ser un número complejo. Dividimos los fasores, aquí estamos trabajando con las exponenciales, con la representación que es con exponenciales, y si dividimos el voltaje entre la corriente, se me cancelan unos elementos que son comunes entre numerador y denominador, y me queda que la relación voltaje-corriente en un capacitor es menos 1 sobre omega c por J. Esta es la impedancia de un capacitor. Si lo hacemos con las expresiones, la misma división, pero con las expresiones habituales, me da lo mismo. Se me cancela B sub m con B sub m. Esto es 0 grados, el voltaje tiene 0 grados y la corriente tiene 90 grados. Cuando haga la división, 0 menos 90 me da menos 90 grados, que es lo mismo que tener menos J aquí en la expresión de arriba. Entonces, aquí tenemos la misma gráfica. La corriente adelanta al voltaje en el capacitor. El diagrama fasorial se representa así. Si yo tengo un voltaje con 0 grados, si partí de un voltaje con 0 grados, la corriente va a tener 90 grados adelantando al voltaje. Y esos dos fasores van a ir rotando, siempre manteniendo ese ángulo de 90 grados entre la corriente y el voltaje en un capacitor. Entonces, el ángulo entre corriente y voltaje va a ser de 90 grados, como lo dice aquí esta expresión. El ángulo de la impedancia es el ángulo entre el voltaje y la corriente. Como es negativo, quiere decir que la corriente va adelante del voltaje. Y el módulo de la impedancia, que es 1 sobre omega c, me relaciona al voltaje con la corriente en cuanto a sus módulos. El módulo del voltaje va a ser el módulo de la impedancia por el módulo de la corriente. Como es en un inductor, vamos a hacer ahora en análisis temporal lo mismo que hicimos con el capacitor, pero imaginándonos una corriente sinusoidal que pasa o que atraviesa al inductor. El voltaje lo vamos a hallar multiplicando por L y derivando esta corriente. Multiplicando por L y derivando esa corriente, me queda L por I sub m, por la derivada interna que es omega, por la derivada del coseno que es menos seno de omega t. Tenemos entonces que si pasamos ese seno, lo expresamos en función de coseno, me queda esta expresión que está aquí. Si la graficamos, aquí está, la corriente va a ser un coseno, la roja, la corriente es un coseno, y el voltaje va a ser un menos seno, que está aquí, o lo que es lo mismo, un coseno, pero este coseno, pero desplazado hacia la izquierda en pi medio, porque estamos sumando pi medios aquí, entonces habría que desplazar hacia la izquierda. Entonces, en un inductor el voltaje adelanta la corriente en 90 grados, al revés que como es en el capacitor. Vamos a hacer el análisis fasorial, lo mismo, pero en vez de hacer el análisis temporal, fasorial. Estamos partiendo de que la corriente es un coseno, entonces eso va a ser la parte real del fasor, y le voy a inventar una parte imaginaria adecuadamente para construir ese fasor que va a tener amplitud I sub m por E a la J omega t. El fasor entonces es la amplitud con 0 grados, porque estamos partiendo de que la señal no tiene desfasaje. ¿Cómo es el voltaje? Es L por la derivada de la corriente. L por la derivada de la corriente trabajando con los fasores. Sería omega, que es la derivada interna, por I sub m por E a la J omega t, y el J que también forma parte de la derivada interna. Aquí está J omega, que es la derivada del numerador de E a la J omega t. Lo mismo que hicimos hace rato con el capacitor. La J la puedo expresar como E a la J pi medio,
agrupo los términos de la exponencial y me va a quedar la expresión del fasor con su amplitud y con un desfasaje de 90 grados. Ahora definimos la impedancia, que es la relación voltaje-corriente, pero trabajando con fasores. Y vamos a dividir este voltaje del inductor entre esta corriente del inductor. Fíjense bien que aquí está el voltaje en el numerador y que la corriente está en el denominador. Cuando hago la división se me cancelan los términos semejantes y me va a quedar simplemente omega L por J. Esa es la relación en fasores entre el voltaje y la corriente. Si hubiera hecho la división con esta terminología, con esta forma de expresar los fasores, divido este voltaje entre esta corriente, se me cancela el I sub m con el I sub m y me queda lo mismo, 90 grados menos 0 grados, 90 grados, que es el equivalente de esta J. Es el ángulo que tiene este número complejo que apunta en dirección hacia arriba en el plano complejo. Entonces el módulo es omega L y el ángulo es 90 grados. Aquí está la representación en fasores. El voltaje, fíjense, el voltaje tiene ángulo de 90 grados cuando la corriente tiene 0 grados. El voltaje tiene 90 grados cuando la corriente tiene 0 grados. Entonces el voltaje adelanta la corriente en 90 grados. Y eso lo dice la misma impedancia. La impedancia dice el ángulo con el que el voltaje adelanta la corriente. En este caso de un inductor es de 90 grados. En el tiempo entonces se ve así. Como el voltaje adelanta a la corriente, aparece en el tiempo primero. En el eje temporal aparece primero el pico del voltaje y después aparece el pico de la corriente. Quiere decir que la corriente atrasa al voltaje porque va después, aparece después. O lo que es lo mismo, el voltaje adelanta porque aparece primero en el tiempo que adelanta la corriente. En cuanto a módulos, ya sabemos que el voltaje en ángulos adelanta en 90 grados a la corriente, como se ve aquí. Y en cuanto a módulos, tenemos la relación B igual, que antes era B igual a R por I, ahora es voltaje igual a la impedancia por la corriente. Entonces la impedancia del inductor es, el módulo de la impedancia es omega L. Entonces la relación entre los módulos del voltaje y la corriente en el inductor va a estar dada por el valor del módulo de la impedancia. ¿Cómo es en una resistencia? En una resistencia es más fácil porque simplemente el voltaje es igual a R por I, no tiene ninguna derivada. Entonces si tengo que pasa una corriente sinusoidal a través de una resistencia, el voltaje simplemente es R por esa corriente. No hay desfasaje entre voltaje y corriente. Entonces en los dibujos se pueden ver, si lo grafico se puede ver como está aquí, que están en fase. Cuando ocurre el máximo valor del voltaje, ocurre el máximo valor de la corriente. Y la relación entre estas amplitudes va a estar dada por el valor de R. Más fácil que en un inductor y en un capacitor. De todas formas, si hiciéramos la conversión a fasores, si partimos de una corriente que es un coseno, entonces tenemos que inventarle una parte imaginaria y nos queda un fasor que es un vector que rota en el tiempo y que es un vector complejo con amplitud I sub m y ángulo 0 grados porque partimos de que tenía 0 grados la corriente. El voltaje simplemente será R multiplicado por esa corriente. Entonces el fasor me queda sin ningún desfasaje aquí. Si divido voltaje entre corriente en fasores, expresado en fasores, me va a dar directamente R. Entonces la impedancia de un resistor, de una resistencia, es directamente el valor de R. No introduce, como es real, no introduce ningún desfasaje entre voltaje y corriente. Aquí está la representación fasorial con el voltaje en fase con la corriente y el módulo del voltaje va a ser igual a R por el módulo de la corriente. Vamos a definir ya más formalmente entonces lo que es la impedancia. Es la relación entre el voltaje y la corriente trabajando con fasores. Esa relación, como son números complejos los que estoy dividiendo, el voltaje y la corriente ahora los tengo expresados con números complejos, esa relación me tiene que dar un número complejo. La parte real de la impedancia es la resistencia y la parte imaginaria de esa impedancia va a ser la reactancia. Se le llama reactancia porque tiene que ver con los elementos reactivos del circuito.
los elementos que reaccionan, como el capacitor o el inductor, que reaccionan ante cambio de las variables que están actuando sobre él. Las unidades son ohmios. También existe otro concepto que es el inverso de la impedancia. Impedancia está relacionada con resistencia, o sea, con impedir qué tanto se impide el paso de la corriente. Mientras que admitancia, al ser el inverso, es qué tanto se admite el paso a la corriente. La admitancia tiene una parte real que se llama conductancia y tiene una parte imaginaria que se llama susceptancia. Entonces aquí la parte imaginaria se llama, en la impedancia se llama reactancia, de reaccionar, y aquí se llama susceptancia, de ser susceptible, que sería el inverso de ser reactivo. Las unidades de la admitancia serían mho, el inverso de los ohmios, y es importante darnos cuenta aquí de lo siguiente: la admitancia es el inverso de la impedancia, pero no podemos decir nosotros que esta R es el inverso de esta G, o que esta G es el inverso de esta R, o que esta B es el inverso de esta X. Es decir, que la susceptancia es el inverso de la reactancia. No podemos decirlo así, ni esto que también estamos acostumbrados a decirlo, que la conductancia era el inverso de la resistencia. Aquí tenemos que hacer el cálculo completo. La admitancia es el inverso de la impedancia. Entonces, si sustituimos la impedancia aquí, haciendo el inverso, y hacemos racionalización, multiplicamos arriba y abajo por R menos XJ, nos va a quedar una parte real para la admitancia, que es R sobre R cuadrado más X cuadrado. Esta G es R sobre R cuadrado más X cuadrado, no el inverso de R. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si vamos a invertir los valores, hay que hacerlo directamente con la impedancia y con la admitancia. Entonces, como impedancia podemos también tener combinación de elementos. En la impedancia podemos tener elementos resistivos y elementos capacitivos, o elementos resistivos e inductivos combinados en una sola impedancia. La impedancia tiene su módulo como número complejo y tiene su ángulo. El ángulo va a ser directamente el ángulo con el que el voltaje adelanta la corriente. Y el módulo, lo que relaciona al módulo del voltaje con el módulo de la corriente. Para una resistencia, la impedancia será R, como ya lo vimos. La admitancia será 1 sobre R, porque no tiene parte compleja. La reactancia será 0, por lo mismo, porque no tiene parte compleja. Y la susceptancia también será 0. El ángulo de la impedancia será 0 grados porque es puramente real. Para un inductor, la impedancia es omega LJ, ya lo vimos. La admitancia será el inverso de esto. Al invertir, dividir entre J, me va a quedar un signo negativo producto de subir la J al numerador. Entonces fíjense que si la impedancia es positiva, la admitancia es negativa. La reactancia del inductor, que es la parte que acompaña a la J, es omega L, y la susceptancia es menos 1 sobre omega L. Entonces, susceptancia negativa, reactancia positiva, y el ángulo de la impedancia va a ser 90 grados, que se ve directamente de aquí de esta expresión. En el capacitor, si la impedancia es menos 1 entre omega C por J, entonces la admitancia, que es el inverso de la impedancia, será omega C por J, mientras que la reactancia es lo que acompaña a la J en la impedancia y será menos 1 sobre omega C. La susceptancia será omega C y el ángulo de la impedancia del capacitor es menos 90 grados. Menos J es menos 90 grados. Veamos la analogía entre la reactancia del inductor y la susceptancia del capacitor. Tienen la misma forma, las dos son positivas. Ahora la reactancia del capacitor y la susceptancia del inductor tienen la misma forma y las dos son negativas. Como siempre hemos visto que el inductor hace lo contrario que el capacitor, entonces aquí se ve
esa analogía. Si la reactancia aquí es omega L, aquí la susectancia será omega C. Si la reactancia aquí es menos 1 sobre omega C, la susectancia será aquí menos 1 sobre omega L. Importante recordar en la definición de impedancia que el ángulo de la impedancia, lo he repetido varias veces, pero es que es importante tenerlo claro. El ángulo de la impedancia es directamente el ángulo con el que el voltaje adelanta la corriente. Si ese ángulo es negativo, pues quiere decir que el voltaje va atrás de la corriente. Pero si el ángulo es positivo, es el ángulo con el que el voltaje adelanta la corriente. Y en cuanto a módulo, la magnitud de la impedancia o el módulo de la impedancia relaciona la magnitud del voltaje con la magnitud de la corriente. Aquí tenemos una impedancia que tiene una parte resistiva y una parte inductiva. Entonces, como tiene un comportamiento inductivo, el voltaje adelanta la corriente. Pero el ángulo ya no va a ser 90 grados, porque no es puramente inductiva, tiene una parte resistiva. Entonces el ángulo con el que el voltaje adelanta la corriente va a ser menor de 90 grados. En el tiempo las señales se ven así. El voltaje adelanta la corriente, como se ve aquí en los fasores, que el voltaje está adelante de la corriente, pero en un ángulo que es menor de 90 grados. Esta es otra impedancia que ahora es capacitiva. Por ser capacitiva, la corriente adelanta el voltaje, pero no lo adelanta en 90 grados porque no es puramente capacitivo. Entonces, mientras más capacitivo sea, este ángulo va a ser mayor. Y mientras más resistivo sea, este ángulo se va a cerrar más, tratando de estar en fase la corriente con el voltaje. En el tiempo sería así. Como es capacitivo, la corriente adelantando el voltaje. Ya lo veníamos diciendo, en una red pasiva que está construida con resistencias, capacitores e inductores, el voltaje no puede adelantar a la corriente en más de 90 grados, ni tampoco lo puede retrasar. El voltaje no puede retrasar a la corriente en más de 90 grados. Siempre la relación entre voltaje y corriente en una red pasiva que tiene solamente elementos resistivos, capacitivos e inductivos, el ángulo de la impedancia va a estar en el primero o en el cuarto cuadrante. Si este ángulo fuera mayor, o sea, si esta corriente está aquí en 0 grados y este voltaje estuviera de este lado, lo que quiere decir es que tenemos una impedancia con parte real negativa, y en ese caso entonces es que hay elementos activos dentro del circuito, como fuentes dependientes o fuentes independientes actuando allí. Pero si es pasivo, si son puros elementos pasivos, resistencia, capacitores, inductores, el ángulo de la impedancia no se sale de el rango entre menos 90 y 90 grados. Estos conceptos que estamos viendo hay que ponerlos en práctica, pero en realidad todos los procedimientos que nosotros hemos visto para hacer cálculos con la resistencia en los circuitos resistivos, todos los procedimientos aplican de la misma manera. Lo único que ahora vamos a trabajar con números complejos. En vez de tener voltajes que son constantes, van a ser números complejos. O sea, en vez de tener voltajes que son reales, números reales, ahora tenemos números complejos. Y en vez de valores de resistencia, vamos a tener valores de impedancia, que son números complejos también. Pero todos los procedimientos y todas las cuentas se mantienen. Podemos hacer conversión de fuentes de corriente a fuentes de voltaje. Podemos hacer transformaciones triángulo-estrella. Podemos aplicar el teorema de Thevenin y de Norton. Podemos hacer superposición y los otros teoremas. Podemos aplicar el método de mallas y de nodos. Lo único que no va a ser exactamente igual es el teorema de máxima transferencia de potencia, porque ahí hay que tomar unos detalles que también lo vamos a ver, pero del resto todos los demás procedimientos son idénticos. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de estos conceptos. Aquí dice hallar el circuito equivalente formado por dos elementos en serie y otro circuito equivalente que sea dos elementos en paralelo. Entonces tenemos que reducir este circuito combinando las impedancias. Aquí son los valores de los elementos, entonces tengo que conseguir las impedancias de cada elemento para poder trabajar con ellos. La impedancia de este capacitor sería menos 1 sobre omega C por J.
El valor de omega, me están diciendo que el circuito está trabajando a 5 radianes por segundo, entonces el valor de omega es de 5. Y el valor del capacitor son 200 mil. 5 por 200 mil es 1. 5 por 200 mil es 1. Entonces por eso me queda que el valor de la impedancia de este capacitor es menos J. Ahora el inductor, su valor de impedancia es J omega L. Omega es 5, L vale 2. 5 por 2, 10. Entonces el valor de la impedancia es 10 J. Y si hacemos la cuenta de este capacitor, su impedancia es menos 1 sobre omega C por J. Sustituyendo 5 y sustituyendo 500 milifaradios, me va a quedar que su valor de impedancia es menos 0,4 J. Ahora que tengo los valores de la impedancia, yo puedo hacer cálculos como por ejemplo la impedancia equivalente que tiene esta resistencia con este capacitor, haciendo los cálculos que antes hacía pero ahora con números complejos. Puedo hacer multiplicación sobre suma. 6 por menos 4J entre 6 menos 4J, eso me va a dar la impedancia equivalente que tienen estos dos elementos. Esa impedancia equivalente la puedo sumar con esta y sumarla con esta, y me va a dar la impedancia equivalente de estos elementos que están aquí. Esa impedancia equivalente, que es un número complejo, la puedo combinar con esta, multiplicando, haciendo la multiplicación sobre la suma también, y me va a quedar una impedancia con este valor. Esta impedancia yo la puedo interpretar como que es la suma de una impedancia de un elemento que está en serie con otro, y ese elemento tiene una impedancia de 4.25 ohmios, y el otro elemento que está en serie con él tiene una impedancia de 4,92 J ohmios. Entonces yo puedo decir que esta impedancia corresponde a dos elementos: una resistencia de 4.25 tomando esta parte real, y un inductor porque esta parte compleja es positiva, o sea, proviene de un J omega L, por eso lo pinto como un inductor que tiene esta impedancia, 4,92 J. Sabiendo que el inductor tiene una impedancia de J omega L, y como conozco la frecuencia angular de 5 radianes por segundo, puedo despejar la L y me da que un inductor de 0,98 Henry en serie con un resistor de 4.25 ohms son equivalentes a este circuito trabajando a esta frecuencia, 5 radianes por segundo. O sea, si se excita el circuito a 5 radianes por segundo, estos dos elementos hacen lo mismo o son equivalentes a este circuito. Ahora vamos a hallar lo otro que nos piden, que son los dos elementos en paralelo equivalentes. Si yo calculo el inverso de esta impedancia, o sea, si hallo la admitancia dividiendo 1 entre la impedancia, voy a obtener un valor de admitancia, y esta admitancia, como es el inverso de la impedancia, yo me la puedo imaginar como la admitancia de un elemento en paralelo con otra admitancia. Acuérdense que antes, cuando trabajamos con resistencia, nosotros podíamos, si teníamos dos elementos en paralelo, puedo sumar sus conductancias. Si tengo dos resistencias en paralelo, puedo sumar sus dos conductancias y me da la conductancia equivalente. Bueno, la admitancia es el equivalente a lo que antes era la conductancia. Por lo tanto, yo puedo reconocer que esta es la suma de dos admitancias, y es la suma de dos elementos que tienen las admitancias, una admitancia real y el otro que tiene una admitancia compleja. Como la admitancia esta es negativa, tiene que corresponder a un inductor, y esta admitancia, como es puramente real, tiene que corresponder a una resistencia. Entonces esta resistencia tiene esta admitancia, yo puedo invertir la admitancia de este elemento y calculo la resistencia porque es puramente real, y si yo hago el inverso de esta admitancia, me va a dar la impedancia de este elemento, positiva, como tiene que ser en un inductor. Y si aplico que la impedancia de ese inductor es J omega L y tengo omega, puedo calcular el inductor, que es de 1.72 Henry. Nos podemos dar cuenta de que esta resistencia de casi 10 ohmios es distinta a esta de casi 5 ohmios, y que este inductor de 1.7 Henry es distinto a este inductor de casi 1 Henry. Entonces estos dos elementos en paralelo
que representan un circuito prevalentemente inductivo son equivalentes a este circuito. Y estos dos elementos en serie representan un circuito que es equivalente a este circuito trabajando a 5 radianes por segundo. Vamos a seguir viendo aquí para que se asuma que yo puedo sumar las impedancias de los elementos que están en serie. Entonces vamos a practicar aquí cómo sumo estas impedancias. Tendría que sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Aquí sería la parte real 10 más 20 más 8 son 38 ohmios. Y sumando las partes imaginarias sería 8J menos 3J son 5J. Más 6J son 11J. Como me dio 11J positivo, lo represento como un inductor, que es el elemento que puede tener una impedancia puramente compleja y positiva. Vamos a ver este otro. ¿Cómo lo reduzco? Pudiera ser calcular la admitancia de este elemento, la admitancia de este y sumar las 4 admitancias. Pero también puedo trabajar con las impedancias. Puedo hacer el paralelo de esta impedancia con esta impedancia, que ya lo sé hacer. Sería 10 por 5 entre 15. 50 entre 15 ohmios. Y pudiera hacer el paralelo de esta impedancia con esta impedancia directamente, como siempre se ha hecho, pero ahora con números complejos. Multiplicación sobre suma. Menos 4J por 8J entre menos 4J más 8J. Aquí J por J da negativo, se anula con este negativo y me da 32 arriba. Aquí 8J menos 4J son 4J. Esta J pasa para arriba con signo negativo y me queda menos 8J. Esta impedancia de menos 8J tiene que tenerla un capacitor, porque es negativa. Por eso es que estoy pintando un capacitor aquí. Esto fue trabajando con las impedancias, pero hubiera podido trabajar también con las admitancias. Con las admitancias hubiera sumado la admitancia de esta con la de esta, y hubiera sumado la admitancia de esta con la de esta. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Vamos a suponer que tenemos un voltaje, un generador sinusoidal de una señal de amplitud 12 voltios, sinusoidal con una frecuencia de 2 radianes por segundo y un desfasaje de menos 70 grados. Y que yo quiero calcular, por ejemplo, esta corriente. Tengo un inductor y un capacitor, entonces tengo que trabajar con el concepto de fasores y de impedancia. Lo primero que tengo que hacer es calcular las impedancias. Este valor de 2 Henry, su impedancia es J omega L. J omega vale 2 por L, que vale 2, me da 4J. Este capacitor, para calcular su impedancia tengo que hacer menos 1 entre omega C por J. Cuando sustituyo el omega, que vale 2, por la capacitancia, que vale 1/4, me va a dar esa cuenta menos 2J. Ahora puedo aplicar el método que nos gusta más, que es el de corrientes de malla, y se plantea igual que siempre, lo único que ahora con números complejos. Sumo las impedancias que hay en este lazo, parte real con parte real, 2 más 6, 8 más 4J, 8 más 4J por ISO1 de malla, menos la impedancia que comparto con la malla 2, sería menos 6 más 4J por ISO2 de malla. Eso es igual al voltaje que impulsa la corriente ISO1 de malla, y ese voltaje escrito en fasores es simplemente la amplitud con el desfasaje, 12 con menos 70 grados, un número complejo. Para la malla 2, entonces sería menos la impedancia que comparto con ISO1 por la corriente ISO1. La impedancia que comparto es 6 más 4J, más la suma de las impedancias en el lazo 2, de la malla 2, sería 10 y 4J menos 2J son 2J. Sería más 10 más 2J multiplicado por ISO2 de malla igual a 0, porque no tengo fuentes aquí impulsando la corriente ISO2 de malla. Resuelvo ese sistema de ecuaciones en la calculadora y me da que ISO1 en fasores, ISO1 de malla, tiene amplitud 232 con ángulo de menos 67,4. Como yo partí de un seno,
O sea, conceptualmente yo lo que hice fue construir un fasor que tuviera la parte imaginaria esta y que tuviera una parte real de 12 cosenos. Como yo me monté en la parte imaginaria, me tengo que bajar también de la parte imaginaria. Si partí de un seno, tengo que bajar, pasé por los fasores para hacer los cálculos más sencillos y cuando me baje me tengo que bajar a un seno con la misma frecuencia, pero ahora un desfasaje de menos 67 y una amplitud de 2,32 amperes. Entonces aquí se ve el concepto como partiendo de señales en el tiempo, paso a fasores donde aparecen los números complejos, aparecen las jotas, aparecen los ángulos, módulos, y después de que paso por todo eso, me bajo de la representación fasorial a la representación temporal para tener una expresión real que me represente lo que estoy midiendo, una corriente que está desfasada respecto al voltaje. Si hago el diagrama fasorial, me quedaría de esta manera: la corriente con menos 67 grados y el voltaje V sub G con menos 70 grados. Entonces la corriente adelanta al voltaje por escasos 2.6 grados. Entonces este circuito, como estoy representando este voltaje y esta corriente, si la corriente adelanta al voltaje, quiere decir que este circuito es predominantemente capacitivo. El efecto de este capacitor contrarresta el efecto inductivo y me queda predominantemente capacitivo. Es una red predominantemente capacitiva donde la corriente adelanta al voltaje, pero en apenas 2.6 grados, o sea que casi que el capacitor anula exactamente el voltaje del inductor y queda la red resistiva, casi queda resistiva pura, por los valores de estos inductores, de este inductor y este capacitor a la frecuencia en la que estoy trabajando. Va a depender mucho, es importante recordar eso, que la impedancia de estos elementos depende de la frecuencia con la que se esté trabajando. Es bueno recordar aquí, ver que para una frecuencia alta, hace falta recordar esto, para una frecuencia alta, un capacitor va a tener una impedancia muy baja. El módulo de la impedancia va a ser bajo para una frecuencia alta. Entonces el capacitor para frecuencias muy altas se comporta como si fuera un cortocircuito, muy parecido, como si fuera un cortocircuito. Mientras que el inductor para frecuencias muy altas tiene una impedancia alta y se va a transformar más bien tendiendo a ser un abierto. También para frecuencias bajas, acuérdense cuando trabajamos con régimen transitorio para frecuencias bajas, que es casi, una frecuencia baja es casi como tener un valor de C, porque no varía mucho. Una frecuencia baja de 0, una frecuencia de 0 es un valor de C. Para un valor de C o una frecuencia muy baja, la impedancia es baja y por lo tanto el inductor se comporta como un inductor, como un corto, como un cable. Si la frecuencia es baja, aquí para un capacitor la impedancia sube mucho y es lo que nosotros teníamos en los transitorios, que en régimen permanente, cuando todo estaba estable, el capacitor se comportaba como un abierto. Entonces aquí mismo en la impedancia podemos observar cómo varía el impedimento al paso de la corriente dependiendo de la frecuencia a la que estemos trabajando. Si la frecuencia aumenta, la impedancia aumenta en el inductor. Si la frecuencia aumenta, la impedancia del capacitor disminuye. Eso hay que tenerlo en cuenta para futuros análisis en otras materias y en esta misma materia. El concepto de equivalente de Thevenin también funciona como siempre. Lo único que ahora tenemos voltajes que son números complejos y en vez de resistencia vamos a tener impedancia que son números complejos, pero todo aplica igual. Yo puedo transformar esta fuente de corriente en paralelo con esta impedancia, yo la puedo transformar en una fuente de voltaje en serie con una impedancia, igualito multiplicando este número complejo por este número complejo y obtengo los valores correspondientes de la fuente de voltaje y la impedancia me queda igual de 2 más 4J. Puedo colocar aquí una
una fuente de prueba, B sub P, hago el análisis de malla y entonces B de Thevenin va a ser el BDP, el voltaje que aparece aquí cuando esta corriente es cero, y el I de Norton va a ser la corriente que aparece aquí cuando ese B sub P es cero, como hemos venido trabajando, solo que con números complejos. Hay que repasar eso, pero el procedimiento es exactamente igual. Aquí vamos a terminar con unos comentarios acerca de un tipo de ejercicios que se consideran de mayor dificultad. Yo los llamo problemas con módulos de Fasore. Son problemas en los que en los datos se dan solamente módulos de las variables, tal cual como si en la vida real estuviéramos haciendo mediciones con un voltímetro o con un amperímetro. Nosotros hacemos mediciones en varias partes del circuito, pero no sabemos cuáles son los desfasajes entre esas variables que estamos midiendo. En la página web yo voy a colocar unos ejercicios de este tipo, pero quería hacerle estos comentarios aquí. Generalmente hay que usar el teorema del coseno. Si yo tengo dos corrientes que se suman y dan una resultante, por ejemplo en un paralelo, yo sé que una corriente se divide en dos corrientes y tengo esas medidas, la corriente total y las dos corrientes que sumadas dan esa corriente total, pero no tengo los ángulos, yo puedo aplicar el teorema del coseno. Ahí se ven los ejercicios que yo le puse, cómo se aplica. Yo formo un triángulo con esas medidas que tengo y puedo hallar los ángulos correspondientes. Lo mismo pasa si tengo en un circuito, en una rama donde hay elementos en serie, hay dos elementos en serie. Yo sé los voltajes en esos elementos en serie y sé el voltaje total, pero nada más conozco el módulo de esas variables. O sea, cuál es el módulo del voltaje 1, el módulo del voltaje 2 y el módulo del voltaje total. Puedo hallar también, formando un triángulo, aplico el teorema del coseno y puedo hallar los respectivos ángulos. Generalmente en ese tipo de problemas no se dan los ángulos, entonces uno puede asumir el ángulo que más le convenga, lo puede asumir como con 0 grados y a partir de allí medir los demás ángulos. Entonces uno de los tips útiles en este tipo de ejercicios es asumir 0 grados en el voltaje de elementos que están en paralelo. Si tenemos varios elementos y no conocemos el ángulo de las variables, el voltaje y corriente, a veces es útil asumir 0 grados en el voltaje de los elementos que están en paralelo. O también asumir 0 grados en una corriente que atraviesa varios elementos en serie. Haciendo los problemas es que se agarra esa habilidad de ver cuándo conviene asumir 0 grados y en qué variable. Otra cosa que quería comentarles es que en este tipo de problemas con módulos de Fasore, uno puede obtener una ecuación con números complejos que tenga dos incógnitas y de esa ecuación hallar las dos incógnitas, porque las ecuaciones con números complejos tienen la particularidad de que uno puede hacer el análisis de esta manera. Uno puede igualar el módulo del lado izquierdo de la ecuación al módulo del lado derecho de la ecuación y a la vez igualar el ángulo del lado izquierdo de la ecuación al ángulo del lado derecho. Entonces es como si tuviera dos ecuaciones con números reales que las saco de una sola ecuación con números complejos. También puedo hacer parte real del lado izquierdo igual a parte real del lado derecho y parte imaginaria igual a parte imaginaria del lado derecho. En esos ejercicios que yo les coloco allí se ven, pero como conclusión, de una ecuación con números complejos que tenga dos incógnitas, yo puedo hallar esas dos incógnitas generalmente. Se pueden hallar esas dos incógnitas.